Isaías Goldman es el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman es el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Palabra de honor, el programa de Canal C, en donde yo no pretendo que aceptes mi opinión, sino que pienses antes de aceptar. Solo Homo sapiens, cuando la razón se ejerce en absoluta libertad. Los martes, desde hace 2 o 3 meses, los martes a las 23 horas y luego repeticiones. Programa de política, economía, temas de actualidad, etc. Y hoy me he tomado todo el programa para hablar del tema de la justicia. ¿Por qué? Porque después de lo que ha ocurrido con este superministro que era intocable, estaba tan relacionado con tanta gente que nadie se animaba a tocarlo. Obviamente estoy hablando de Debido. Todo el mundo habla de la justicia a la luz de lo que pasó primero con el vicepresidente y ahora con el ministro. Yo no quiero hablar de lo que pasó, sino de por qué pasó lo que pasó y fundamentalmente por qué no pasó lo que no pasó. Mucha gente me dice, ¿por qué va a hablar de eso? Más vale tarde que nunca, por supuesto que sí. Pero la diferencia que hay entre meterlo preso a Debido ahora en el año 2016 o meterlo preso en el año 2005, cuando se hicieron las primeras denuncias. ¿Se acuerdan de la baña en la televisión? La obra pública tiene retorno y a la semana renunció. Esa diferencia, mis queridos amigos, le costó no a la República Argentina, a la ciudadanía de la República Argentina, miles de millones de dólares. Fíjense ustedes que Lilita Carrió ha evaluado lo que ha robado esta cleptocracia en el orden de un PBI anual. Es decir, todos los bienes, el valor de todos los bienes que ha producido todos los habitantes de la Argentina durante un año para fabricar productos y generar servicios es el PBI anual. Eso es lo que ella ha mensurado que es el robo. Y las pruebas estaban en aquellas épocas, de manera tal que lo que pasó entre aquella época y ahora ocurrió por las razones que quiero explicar a continuación. Y como digo cuando hablo de corrupción, esto no es crítica a personas, sino que es análisis de actuaciones, que es muy distinto. ¿Por qué los jueces, cuando hablo de justicia, quiero decirles que estoy hablando del Poder Judicial, que no es lo mismo? La justicia es un concepto abstracto, el Poder Judicial es el tercer poder de la República. Y fundamentalmente me estoy refiriendo a los jueces federales en particular y en la provincia de Córdoba al Foro Anticorrupción, sin perjuicio que esto también atañe a otros
foros. Por supuesto que hay excepciones, que son excepciones. Sí, Fede, también voy a mirar tu cámara. Sí son excepciones heroicas, obviamente como la excepción del fiscal Nisman y de otros fiscales y jueces que son y han sido valiosos. Pero son excepciones. La primera razón es que los jueces han estado controlados por el poder político. Y no digo exactamente el poder ejecutivo, sino el poder político. Esa es la primera razón por la que no han actuado. Fíjense ustedes que el gran descubrimiento de la República se basa en 2 o 3 principios elementales. Uno de ellos es la división de poderes. Si no hay división de poderes, no hay república. Y lo primero que hace un gobernante autócrata o un gobernante populista es cooptar el Senado y cooptar el Poder Judicial. Voy a avanzar porque si no, no voy a tener tiempo. Eso es la primera característica. La segunda característica, jueces susceptibles de ser amenazados. Eso en mi barrio se llama jueces y fiscales cobardes. Les voy a poner un ejemplo. Un juez corrupto falla en el juicio de enriquecimiento ilícito del matrimonio Kirchner, que no hay mérito, no hay pruebas. Tiene que el fiscal apelar. Si no, termina el juicio y se convierte en cosa juzgada. Ese fiscal es llamado por teléfono. Quiero avisarte que tu hijo lo tenemos raptado. Si apelas, lo matamos. El fiscal ese no apela. Yo no quiero atacar al fiscal, porque no sé lo que hubiera hecho en ese caso. Sinceramente no sé. Lo que yo quiero cuestionar es lo que hizo el fiscal después de la no apelación. Si uno no apela para defender a un familiar, cosa que no discuto, no puede seguir manteniendo el cargo, debería haber renunciado. Porque si uno mantiene un cargo en la justicia donde no ejerce su función, entonces no trabaja por la función, sino que trabaja por la plata. Y eso es corrupción. Cuando uno trabaja por la plata en detrimento de la función, es corrupción, pero además es mucho más grave. Eso me recuerda a lo que hacen las prostitutas. Las prostitutas venden su cuerpo y son denostadas por todo el mundo. Estos señores de traje y corbata venden su función y la gente lo sigue tratando con respeto. Sigamos avanzando. ¿Cuál es la tercera razón? La tercera razón es que hay jueces y hay fiscales que son ineficientes. Y esto no es un insulto, sino que es una descripción. ¿Qué significa ineficiente? Ineficiente significa que no logra resultados. Por los motivos que fueren, no me interesa. No los voy a analizar acá porque no tengo tiempo. Los hemos analizado exhaustivamente en otros programas. Por los motivos que fueren, no logran resultados. Y si no logran resultados, entonces esa gestión ¿para qué está? Un juicio que demora 16 años no interesa. Pero vamos al cuarto motivo. El cuarto motivo es el garantismo. Los jueces garantistas, lo que ha pasado la semana pasada con esta chiquita. Hay una concepción en el derecho, una teoría del derecho, elaborada por un numen del derecho argentino, que todos los magistrados se le arrodillan porque ha sido profesor y ha escrito libros. En la vida no importa lo que uno hace, en la vida, en este tema, ¿cierto? Los títulos que tenga, perdón, no lo que uno hace. No importa los títulos que tenga, importa lo que dice. Si un señor con todos los títulos y todos los libros escritos dice sandeces, entonces eso no debe ser tenido en cuenta. Este señor Zaffaroni inventó, por lo menos en la Argentina, la teoría del garantismo. ¿Qué significa eso? El malhechor, la persona que comete un ilícito, según Zaffaroni, no es responsable, porque la sociedad entera lo ha llevado a estar fuera del sistema, no puede competir. Y entonces, como no puede competir, está obligado a delinquir. Eso,
que generan los jueces garantistas, que liberan a los malhechores a pesar de las recomendaciones de los asesores. Y estos delincuentes salen a la calle y a la semana siguiente roban, se llevan lo robado, pero antes de ir se pegan un tiro y matan. Eso es responsabilidad de estos jueces garantistas. Y hay que atacarlo con vehemencia, porque es mentira que la sociedad los obliga a esto. Y voy a dar un ejemplo estadístico. ¿Saben ustedes cuál es el porcentaje de delincuencia en la Argentina? Es el 0,5% de la cantidad de habitantes que tiene el país. El 0,5% delinque. Entonces, es mentira que la gente delinque por obligación, porque el grueso de la gente sin recursos, de la gente pobre, en vez de delinquir, se levanta a las 6 de la mañana para entrar en la obra, en la fábrica o en el trabajo a las 7:30. Pero hay otra razón más que esgrimen estos garantistas. La otra razón es que las cárceles están hechas para redimir y no para castigar. Y como las cárceles argentinas no redimen, sino que son escuelas de fechorías, entonces los liberan y mandan a los delincuentes a la calle. Quiero dar mi opinión al respecto. Las cárceles, en mi opinión, están hechas para que la sociedad se proteja de aquellas personas que los agreden. En la antigüedad las cárceles estaban hechas para castigar. En la época moderna, después del liberalismo, las cárceles están hechas para protección de la sociedad sobre los inadaptados. Entonces la sociedad los recluye. Además, es muy deseable y es muy interesante poder redimirlos. Pero el porcentaje de redenciones en la Argentina, que debe ser nulo, en el mundo es bajo. Entonces, el verdadero motivo es la protección de la sociedad sobre un delincuente que no quiere acatar las leyes de la sociedad. Ustedes dirán, bueno, ¿y entonces cómo se soluciona esto? Esto se soluciona porque la Constitución así lo dice. Y si la Constitución así lo dice, hay que cambiar la Constitución, porque eso es un concepto que no funciona. Y hay una quinta razón para que los jueces hagan lo que han hecho. Y con esto termino el primer bloque. ¿Saben cuál es? La actitud corporativa. El Poder Judicial es una corporación orientada malamente. ¿Por qué malamente? Porque hay corporaciones buenas. ¿Qué es una corporación? Una corporación es una asociación que se dedica a proteger los intereses particulares del grupo, de la parcialidad, del cuerpo. Cuando esos intereses particulares están defendidos con tanto ahínco que se defienden incluso en contra de los intereses de la totalidad, esa corporación se convierte en una corporación que no es beneficiosa, sino que actúa de otra manera. ¿Por qué? Porque al defender sus intereses perjudica al grueso de la comunidad. Y eso es lo que le pasa al Poder Ejecutivo, mis queridos amigos, porque el Poder Ejecutivo es inútil. ¿Qué significa inútil? Que no es útil, que no sirve. Nosotros tenemos una institución que no juzga y que no acusa. Y entonces tenemos que modificarla. Y las personas que saben esto y entienden esto, no lo dicen y no hacen nada por modificarlo. En el segundo bloque vamos a hablar a futuro. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700.
Y este tema se agrava más, el tema de la corporación, por los sueldos que tienen los magistrados. ¿Sabe cuánto gana Zaffaroni, el autor de esta teoría que libera a los malhechores que vuelven a asesinar a la semana siguiente? Zaffaroni gana 360.000 pesos por mes, mis queridos amigos. ¿Saben cuánto gana un juez? Un juez está en el orden de los 200.000 pesos. Y entonces un juez puede demorar 16 años un juicio, pero no demora un día cuando termine el mes de cobrar su cheque. Eso en una empresa privada, un gerente, un funcionario alto, un ejecutivo, un alto ejecutivo que no logre resultados ganando ese sueldo, en 2 meses no está más en esa empresa. Pero hablemos del futuro, no hablemos del pasado. Ha llegado ya la época de hablar del futuro. ¿Cómo solucionamos esto? Porque este aluvión de juicios que están por empezar y de detenciones que se están efectuando ocurren porque ha habido un cambio de gobierno a nivel nacional. Por eso a nivel provincial no ocurren, porque no ha cambiado. A nivel nacional, este despertar de la justicia se debe en parte a que el actual gobierno, el Poder Ejecutivo, no tiene interferencias con el Poder Judicial. Pero también se debe en gran parte a que los jueces siguen sintiéndose de alguna manera funcionales al nuevo poder político que ha cambiado de color. Entonces la pregunta mía es, ¿qué va a pasar mañana si Macri deja de ser independiente? ¿O qué va a pasar, cosa que no creo, pero qué va a pasar mañana si Macri deja de ser el presidente y viene un presidente de otro símbolo, que algún día sí va a suceder? Entonces este tema lo tenemos que intentar solucionar ahora. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la opinión pública a nuestro favor. Y voy al meollo del tema. Todo esto se puede hacer no por la fuerza del Poder Ejecutivo o del gobierno que ha ganado las elecciones, sino porque la opinión pública ha entendido, lo dijimos el otro día, primero basta de golpes, segundo basta de corrupción, y ahora ya está diciendo basta de justicia que no funciona. Y entonces tenemos que aprovechar esta situación. Bien, ¿cuál es mi análisis? Mi análisis es el siguiente. Para modificar esto, no lo puede hacer el poder político solo. Lo tiene que hacer con la oposición y lo tiene que hacer también con la opinión pública. Es una gestión lenta y larga, pero hay que empezarla. Y el primer paso es enunciarlo. Ese es el primer paso. Yo creo que el problema del Poder Judicial, o que el Poder Judicial está basado en 3 pilares. El primer pilar, yo soy un neófito, quiero aclararlos, y ustedes dirán, ¿y entonces por qué habla si es un neófito? Porque soy un ciudadano y ejerzo entonces mi derecho de política ciudadana y mi deber más que mi derecho. El primero de estos pilares es lo que yo llamo el Ministerio Fiscal. Nosotros deberíamos definir qué es el Ministerio Fiscal, que la última Constitución lo puso, pero con una definición ambigua. Nadie me lo ha podido explicar en este programa, he invitado a mucha gente. ¿Qué es el Ministerio Fiscal? ¿Forma parte del Poder Ejecutivo? ¿Forma parte del Poder Judicial? ¿Es un cuarto poder o es un híbrido que no está terminado de definir? Bueno, eso en un sistema donde los que acusan son los fiscales es fundamental definirlo. Porque si no, una persona maneja el Ministerio Fiscal, y miren lo que ha hecho esta niña Gil Carbó, miren el caso Campagnoli, por ejemplo, o miren cómo ha tapizado el universo de la justicia con funcionarios proclives al kirchnerismo. Entonces resulta que una persona domina el Ministerio Fiscal, que es el único encargado de la acusación, entonces está dominando el Poder Judicial. Hay que explicar bien y definir bien qué es el Ministerio Fiscal. Segundo paso, y acá viene el paso más complicado y más difícil de entender. ¿Cómo hacemos
para nombrar los jueces, para controlar los jueces, para sancionar los jueces y para remover los jueces. Porque si a los jueces los nombra de manera directa o indirecta el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, entonces siempre van a estar afectados por la decisión de estos dos poderes. Inexorablemente, siempre, salvo situaciones de países que tienen un avance tan grande en la práctica democrática que la gente es absolutamente proba. Que no es nuestro caso, por supuesto. La solución a ese problema lo ha dado la última Constitución, con esta nueva figura que se llama el Consejo de la Magistratura, que creo que es una figura muy interesante, excepto una sola actuación que no está exactamente desarrollada. ¿Quién nombra a los miembros del Consejo de la Magistratura? Porque si yo diseño el Consejo de la Magistratura para nombrar los jueces e independizarlos del poder político, y a los miembros del Consejo de la Magistratura los nombra el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que cuando viene un gobernante populista los coopta, entonces está cooptando el Poder Judicial. No sé si se entiende el concepto. ¿Quién nombra los miembros del Consejo de la Magistratura? Hay que agrandarlo porque esta señora lo achicó. Perfecto, lo agrandemos. Pero ¿quién nombra los miembros? Hay dos alternativas, y solo dos. Los miembros, el nombramiento de los miembros está vinculado con los otros poderes o no está. Porque si está vinculado con los otros poderes, no va a haber independencia nunca. Entonces, si no está, hay a su vez dos alternativas. Una alternativa es que se nombren ellos mismos. Los altos magistrados nombran los nuevos jueces. Y entonces se genera una corporación que se realimenta en sí misma. Entonces tenemos que buscar un sistema de nombramiento que esté fuera del Poder Ejecutivo, fuera del Poder Legislativo y fuera del Poder Judicial. Y ese nombramiento únicamente puede ser hecho de dos maneras. O por un grupo, o por elecciones universales, y entonces todos votan como se votan a los candidatos. Pero en ese caso caemos en la demagogia. Aquellos postulantes que utilicen la demagogia van a ser elegidos y vamos a tener jueces demagogos. Y entonces la otra alternativa solamente es buscar un grupo que no sea la totalidad de la población en condiciones de votar, sino que sea una parcialidad que tenga un nivel de instrucción superior a la media. Un grupo de notables que elija a los jueces. Y ustedes dirán, pero eso se llama en mi pueblo elección calificada, y la elección calificada no es democrática. La elección calificada no es democrática cuando se eligen cargos políticos, pero cuando se eligen cargos técnicos, cuando usted va a elegir un neurocirujano o el piloto de un avión, no pregunta qué opina la mayoría, sino pregunta qué cualidades tiene. Entonces, en el caso de los jueces, que es un poder del Estado, pero eminentemente técnico, quizás no sea descabellado acudir a un universo reducido de gente que tenga una calificación superior en el plano intelectual que la media. Y lo que se me ha ocurrido a mí, que puede ser quizás una idea, yo lo planteé en mi libro en el año 2012, puede ser una idea, es que los que elijan a los miembros del Consejo de la Magistratura sean, por ejemplo, los profesores titulares
de las cátedras de las facultades de las universidades nacionales. Entonces tenemos un grupo lo suficientemente grande para no ser digitado, lo suficientemente culto para no ser susceptible a los halagos de las personas que ofrecerían beneficios de los demagogos, no me salía la palabra, pero además lo suficientemente calificados como para ejercer esta función. Usted dirá, me gusta, no me gusta, es una idea, lo charlemos, lo discutamos. Tenemos que cambiar la forma de elegir el Consejo de la Magistratura y si esa forma depende de los otros poderes, no vamos a tener independencia nunca. Y por otro lado, el tercer pilar, que es el pilar del procedimiento, tenemos que cambiar los procedimientos que tenemos para impartir justicia, fijarnos en otros países. Brasil en 2 años ha solucionado el tema del lavallato. Nosotros llevamos 15, 20. Y buscar gente capacitada, pero no van a ser los políticos quienes lo resuelvan. Son ideas que tiro sobre la mesa para que empecemos a pensar y luego a conversar. Es palabra de honor. Sempre